Imagina que estás viendo un mapa de África y te das cuenta de que una de las fronteras es básicamente una mentira. Podrías decir, bueno, claro, todas son una mentira. Fueron dibujadas por europeos, sin importarles lo que realmente estaba pasando en el terreno, pero esto es algo diferente. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de este país, Barosaland. Y si miras un mapa moderno de África, no lo encontrarás. Está escondido dentro de las fronteras de uno de sus países, Zambia, disfrazado como la provincia occidental de ese país. Pero esto no es solo un grupo descontento o un pequeño enclave étnico. Estamos hablando de una monarquía completamente funcional, con siglos de antigüedad, con su propio tesoro, parlamento y una base legal para la independencia. Eso es posiblemente diferente a cualquier otra en el mundo por su solidez, no solo desde un punto de vista moral y de la voluntad popular, sino también desde una perspectiva legal. Hoy en día, Barosaland es hogar de alrededor de 5 millones de personas. Es un lugar que está profundamente ligado al río Zambeze de la región. Ya veremos por qué en un minuto. Si caminas por las calles de su capital, Mongu, vas a escuchar a la gente hablar Silosi, la lengua franca que une a casi 40 grupos étnicos diferentes bajo una sola identidad Lozi. Muy diferente de los idiomas Bimba, Nyanja o Tonga de Zambia. La mayoría de la gente aquí es profundamente cristiana, pero es una fe que se superpone a antiguas tradiciones que todavía están muy vivas. Económicamente, este lugar es un gigante dormido. Tiene un enorme potencial agrícola gracias a la llanura de inundación de Bulosi, y se habla mucho de reservas de petróleo y gas sin explotar, aunque su valor es incierto. Actualmente es una de las zonas menos desarrolladas de Zambia, y esa es parte de la razón por la que la gente ahí está tan harta. Es el país secreto de África porque tiene todos los ingredientes de un Estado-nación, historia, un territorio definido, un pueblo unificado, un gobierno y una base legal para reclamar su independencia, a diferencia de muchos movimientos independentistas en el mundo. Pero actualmente se encuentra en una especie de limbo político. Por eso, mientras hablamos, hay un movimiento muy real para finalmente dar el paso y declarar la independencia total respecto de Zambia una vez más. Un movimiento que podría desencadenar uno de los cambios fronterizos más significativos en la historia moderna de África. Sabes, la historia nos muestra que cuando las divisiones internas de una nación se vuelven tan profundas, el impulso para una separación es bastante difícil de detener. Cuando un país se desintegra, esa pérdida de unidad generalmente comienza con una pérdida de confianza entre quienes quieren separarse y el estado del que forman parte. Bien, para entender por qué este estado fantasma de repente quiere finalmente separarse del gobierno de Zambia en Lusaka, tenemos que retroceder mucho antes de que siquiera fueran parte de Zambia, incluso antes de que llegaran los británicos o cualquier otro topógrafo colonial. La historia de Barosaland es la historia del pueblo Lozi o los Luyana, quienes establecieron un reino en la llanura de inundación del Alto Zambezi alrededor del siglo XVII. No solo sobrevivieron en lo que es esencialmente un entorno bastante duro, lo dominaron. La geografía de la llanura de inundación de Bulosio Barose es el alma del reino. Es una enorme llanura húmeda y plana que básicamente desaparece bajo el agua cada año cuando el Zambezi se desborda. Normalmente sucede alrededor de marzo debido a las fuertes lluvias. Esta inundación anual es el latido de toda su civilización. Debido a que la tierra es tan plana, el agua no solo fluye, sino que se extiende, convirtiendo la región en un enorme mar interior. Bueno, esto podría sonar como un desastre, ya sabes, pero para los Lozi es una bendición. A medida que el agua retrocede, deja una capa muy gruesa de limo fértil y nutrientes, convirtiendo las arenas del Kalahati en una de las mejores tierras de cultivo de la región. También es un enorme criadero natural de peces. Las inundaciones crean lugares perfectos para la reproducción en las lagunas y lagos. Por eso, la pesca es la columna vertebral de la economía local. Si creas contenido o alguna vez has intentado armar un video, ya sabes cuántas tomas y material se necesitan para hacer algo que valga la pena ver. Yo uso una herramienta que me da una amplia variedad de opciones para contar mejores historias, tanto visualmente como en cuanto al sonido. Y esa herramienta es el patrocinador de este video, Storyblocks. Con una biblioteca de recursos de alta calidad, hecha por humanos, con más de 7 millones de recursos, Storyblocks hace que sea muy fácil encontrar lo que necesito y hacer que todo el proceso sea simple y rápido.
Como una herramienta creativa todo en uno, reúne videos, música, efectos de sonido, plantillas y más, todo en un solo lugar. Así que en lugar de estar saltando entre diferentes plataformas, puedo mantenerme enfocado en contar la historia. También cuentan con herramientas de IA diseñadas para simplificar la producción. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Y si necesitas imágenes personalizadas, su IA, la edición de video, impulsada por Runway, te ayuda a generar y perfeccionar tomas más rápido, mientras sigues manteniendo el control creativo. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente en Premiere Pro y After Effects con el complemento de Storyblocks. Así que el flujo de trabajo se mantiene rápido, simple y mucho más fácil de manejar. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una forma realmente rentable de hacer videos pulidos más rápido. Así que si quieres empezar a contar mejores historias por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado, así que échale un vistazo ahora. Y ahora, volvamos al video. La gente ha pasado siglos dominando el entorno para hacerlo funcionar. Construyeron cientos de montículos artificiales a lo largo de la llanura, puntos altos a los que migran para mantenerse secos incluso cuando el agua tiene casi 2 metros de profundidad. Los usan como vivienda. También cavaron una increíble red de canales que funcionan como venas del reino, usados para todo, desde drenar el exceso de agua hasta transportar mercancías. Cuando los caminos desaparecen, hay una migración anual muy significativa a estas tierras más altas cada vez que llega el agua. Una situación bastante única, que también obligó a los Lausi a convertirse en maestros diplomáticos. Para enfrentar esto, tuvieron que desarrollar un gobierno altamente centralizado y sofisticado, encabezado por el Litunga. El Litunga no es solo un rey en el sentido europeo. La palabra literalmente se traduce como guardián de la tierra. Es visto como el mediador entre la gente, los espíritus de los antepasados y el propio entorno. La estructura política era notablemente avanzada, presentando un sistema de monarquía dual donde un gobernante masculino gobernaba desde el norte y una gobernante femenina desde el sur. Tenían un sistema complejo de lo que llamaban kutas o tribunales tradicionales que se encargaban de todo, desde disputas de tierras hasta la justicia penal. Para cuando llegó el siglo XIX, el reino Lozi era una potencia imperial por derecho propio, manteniendo un ejército permanente que era bastante poderoso en comparación con sus vecinos. Luego vino la repartición de África, y aquí es donde empieza un poco la rareza legal. Verás, el estatus colonial de Barosaland era fundamentalmente diferente al de las áreas circundantes, especialmente al resto de Zambia. La mayor parte de Zambia era esencialmente una colonia o territorio administrado por la Compañía Británica de Sudáfrica y después por la Oficina Colonial Británica. Pero el rey Lozi, Lewanika I, era lo que llamarías un tipo muy hábil. En 1890 firmó la concesión Lochner. No se rindió. Pidió protección británica. Esto significó que Barosaland se convirtió en un protectorado británico, en lugar de una colonia, una entidad distinta que técnicamente mantenía su propia soberanía, a través del control sobre los tribunales y los sistemas de impuestos. Mientras dejaban que los británicos manejaran los asuntos exteriores y les daban permiso para extraer minerales en su territorio. Fue una jugada maestra del rey Lozi. Él sabía que el ejército británico era demasiado fuerte como para mantenerlo alejado indefinidamente, así que en vez de resistir hasta ser derrotado, evitó el conflicto por completo simplemente cediendo. Las tribus del este de Zambia hicieron lo contrario, lucharon y perdieron, lo que resultó en una conquista total y anexión con una pérdida completa de soberanía. Barosalandia era legalmente un reino bajo la protección de la corona británica. Era un estado dentro de un protectorado, separado de lo que entonces se llamaba Rodesia del Norte. Sin embargo, cuando llegaron los años 60, los británicos buscaban salir de África y tenían prisa. No querían lidiar con el dolor de cabeza de administrar docenas de pequeñas naciones independientes separadas. También estaban cansados y en bancarrota después de la Segunda Guerra Mundial y querían simplificar su salida lo más posible. Administrar la independencia de un solo país grande era más fácil y barato que hacerlo para dos países separados. También existía el temor de que la balcanización se convirtiera en una tendencia. Si permitían que un grupo étnico fuera independiente por sí solo, tal vez todos los demás pedirían el mismo trato. Querían evitar una posible inestabilidad y mantener su influencia incluso después de irse. Aunque a largo plazo, y para los habitantes locales, fronteras genuinas habrían sido mejores que estas extrañas amalgamas que vemos por todo el continente. Pero de todos modos, por esas razones, los británicos querían una Zambia grande, estable y unificada.
Así que pusieron una inmensa presión sobre los Lozi para que se unieran a los nacionalistas en Lusaka. Aunque no había ninguna conexión previa, los Lausi no estaban convencidos de la idea, así que para que aceptaran, los británicos crearon una especie de acuerdo prenupcial llamado el Acuerdo de Varosalandia de 1964. No fue solo una sugerencia cortés, fue un tratado legalmente vinculante firmado por el que sería presidente Kenneth Kaunda y el Litunga. Fue la única razón por la que Varosalandia aceptó unirse a Zambia. Garantizaba que seguirían siendo la principal autoridad local y que el reino conservaría sus leyes sobre la tierra, los fuertes y el gobierno tradicional. Básicamente les dijeron que podían mantener su estatus de país siempre y cuando también izaran la bandera de Zambia y compartieran el servicio postal y la diplomacia exterior. Pero Zambia mintió. En 5 años, el nuevo gobierno de Zambia rompió unilateralmente el acuerdo al aprobar una enmienda constitucional que despojó al rey de sus poderes y les dijo a los Lausi que ahora solo eran una provincia occidental. Para los Lausi y ante la ley, esto fue una traición y una violación de su acuerdo. El gobierno de Zambia tomó el control de todo en Varosalandia y convirtió al Litunga en una figura puramente ceremonial. Esta traición avivó un fuego que rugió durante 40 años. Los Lausi vieron cómo sus recursos eran tomados por el gobierno central e invertidos en otras partes del país, dejándolos en una pobreza increíble. Se vieron obligados a intercambiar su soberanía por un lugar en la mesa de Zambia, pero luego se les negó la oportunidad de hablar o de ser atendidos en esa mesa, por así decirlo. A principios de la década de 2000, el resentimiento llevó a la organización en movimientos como el Union Gadambo o el Barots Freedom Movement. No eran radicales que buscaban una revolución. Ellos estaban usando un argumento legal válido de «nos unimos a ustedes por el acuerdo de 1964». Si eso ya no es válido, entonces tampoco lo es nuestra pertenencia a Zambia. En 2012 se celebró un Baros National Council, se realizó una votación y se declaró la independencia. No solo usaron palabras, también recuperaron los símbolos. La bandera de Baros volvió a usarse. Un campo rojo bastante genial con una amplia franja diagonal blanca. Algunos incluso usaron la antigua bandera del reino Lozi, que también era roja con un círculo negro y un elefante blanco dentro. En el mundo del simbolismo Lozi, el rojo representa la sangre del pueblo y su disposición para defender la tierra, mientras que el blanco representa la paz y la pureza del río Zambeze. El elefante, el Nihu, es el símbolo supremo del Litunga. Representa la fuerza, la memoria, una fuerza imparable. En los viejos tiempos antes de los británicos, la barcaza del rey siempre estaba marcada por estos estandartes de marfil y piel de animal. Por supuesto, al gobierno de Zambia no le gustó volver a ver estas banderas y tampoco le gustó ver la votación. Su reacción fue etiquetar la declaración de independencia como traición. La policía y las fuerzas armadas intervinieron, arrestando a los líderes que los Lozi habían elegido como gobernantes temporales de un nuevo Varosaland. Fueron sentenciados a 15 años de trabajos forzados. El país es técnicamente independiente, según la ley, y muchos continuaron la resistencia hasta hoy, a pesar de que sus líderes están en prisión y a pesar de la represión de Zambia. Pero Zambia sí mantiene un control de facto sobre la región. ¿Pero qué pasaría si realmente lo lograran? ¿Y si Zambia de repente decidiera aceptarlo? ¿O si lograran la independencia por algún otro medio? ¿Y si mañana se convirtieran en su propio país de facto? ¿Cómo sería eso? Bueno, sería una nación sin salida al mar, muy dependiente del río Zambeze. Probablemente se inclinaría mucho hacia un gobierno tradicional, convirtiéndose en una de las pocas monarquías absolutas o tal vez semiconstitucionales en África, quizás similar a Eswatini. Económicamente intentarían acelerar esos acuerdos de petróleo y gas y tal vez convertir las ceremonias de migración por inundaciones en algún tipo de atracción turística. Pero los vecinos, ahí es donde se pone aún más interesante. Esta fue una de las razones por las que su declaración de independencia fracasó. No hubo apoyo de otras naciones ni de la Unión Africana. Si se lograra la independencia ahora, Zambia probablemente estaría molesta y no la reconocería. Tal vez habría un bloqueo. Pero Varosalandia comparte otras fronteras con Namibia, Angola y Botsuana. Ha existido durante mucho tiempo una especie de red informal de apoyo a la franja de Caprivi en Namibia, donde la gente también es étnicamente Lozi y tiene su propia historia de secesionismo. Aunque ningún país vecino apoya oficialmente la secesión, porque los líderes africanos generalmente odian la idea de volver a trazar las fronteras coloniales, existe mucha simpatía cultural. Y su nuevo apoyo a Lozi en la franja podría llevar a un cambio de opinión y un posible apoyo a un reino Lozi libre. Angola podría ver a una nueva Varosalandia amiga como una zona de amortiguamiento estratégica o como un nuevo socio comercial para agua y energía.
ya sea que se convierta en realidad o siga siendo un país secreto. Parosalandia demuestra que no puedes simplemente trazar una línea en un mapa y esperar que un reino de 500 años desaparezca. Es la historia de una promesa rota que se niega a morir. Y nos recuerda que debajo del mapa moderno de África, los viejos latidos de los grandes reinos siguen sonando, solo esperando el momento adecuado para ser escuchados de nuevo.